Ahí está grabando, perfecto. Sí, feliz día para todos. Bueno, no, es que no me... después lo vemos si querés, Mica, no hay problema. Nadie me pidió revisar ningún grupo. Por eso digo. Bueno, después me avisás, no hay ningún problema. Muy bien, entonces, comencemos. Hay muchos equipos que en las preguntas pusieron muchos conceptos de UX y UI. Bien, entonces, para aquellos que son nuevos y no se asusten, vamos a hacer una revisión de esto y para aquellos que ya lo conocen, le pido mil disculpas. Y también lo voy a nombrar como UX y UI, así como suena. Muy bien. Entonces, tenemos UX, que se siente mientras interactúa, y UI, con lo que interactuamos. Entonces, la primera definición que podríamos decir es, bien, cómo nos sentimos mientras interactuamos con una aplicación, y UI es con la aplicación que estamos interactuando. Bien, así se veían los conceptos de UX, UI, hasta que interrumpe en la experiencia de usuario el nuevo concepto IDX y UIX. Entonces, ¿qué es UX? UX por sus siglas en inglés, que es la experiencia del usuario, o en español, justamente, experiencia de usuario, es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto o servicio. Logramos una buena UX o una buena experiencia al enfocarnos en diseñar productos útiles, usables y deseables, lo cual influye en que el usuario se sienta satisfecho, feliz, bueno, esto pónganle. Bien, UX es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto o servicio. Profe, disculpe la interrupción, pero creo que no está compartiendo pantalla. Qué mal, muy bien, perfecto, excelente. La había puesto. Bien, gracias por el comentario, muchas gracias. Bien, entonces, es muy común que el término UX se confunda con el de usabilidad o UI, pero vamos a dejarlo claro. La usabilidad es un atributo de una buena experiencia de usuario y la UI o interfaz del usuario es con lo que se interactúa. Nosotros tenemos, como vimos acá, qué se siente mientras se interactúa y con lo que se interactúa. Entonces, UX es aquello que una persona percibe al interactuar con un producto o servicio. Es muy común que el término UX se confunda con el de usabilidad o UI. Esto ya está. Y después, ¿qué es UI? UI, User Interface, o sea, la interfase del usuario. O sea, UI es la interfase del usuario. Recuerden esto, que UX es la experiencia del usuario y UI la interfaz del usuario.
para aquellos que son nuevos, ¿se entiende? Una cuestión es cómo lo sentimos de amigable y la otra es sobre qué interfaz estamos trabajando, estamos interactuando. Profe, buenas tardes. Sí. Y buen día para todos. No, buenas tardes para todos, feliz día. Lo que le quería preguntar, profe, es más o menos lo que quiere significar es como, por ejemplo, hay muchas veces que WhatsApp se actualiza y todos los botones cambian de lugar. Entonces como que muchas veces estamos acostumbrados a que mandabas, o sea, borrabas un mensaje de una determinada forma y ahora cambiaron de lugar ese botón, lo mandaron a otro lado. ¿Tiene que ver algo con eso? ¿Eso con qué sería? O sea, el user experience. No, pero el hecho que cambie O sea, bueno, la experiencia de usuario sería cómo nos sentimos, porque yo hay muchas veces que no. por la cantidad de cosas. No, a ver, que cambien los botones sería UI. Sí. Y después, ¿cómo te sentís vos mal porque te cambiaron todo de lugar? Es UX, es tu usuario, tu experiencia de usuario, que al cambiarte todos los botones de lugar te confunde, lo haces tal vez repetitivo y no tenés los resultados y demás. Sí, era justo eso lo que me iba a referir, profe. Perfecto, está muy bien. Claro, lo que quería preguntarle es si, a ver, el ejemplo estaba bien porque yo cuando lo leía eso me hizo, o sea, como que lo pensé a ese tiempo y a mí muchas veces que WhatsApp cambia de lugar las cosas y me produce un poco de, como que hay un montón de opciones ahora dando vuelta y es como que, bueno, a veces me abruma un poco todo lo nuevo, porque uno ya venía acostumbrado, por así decirlo, y eso produce como un malestar. O sea, como que muchos cambios en la UI producen muchos más cambios en la UX. Claro, o sea que vos, tu experiencia como usuario no es buena si te cambian los botones de lugar o te cambian. Sí, a mí me pasó con un programa de automatización que cuando cambió la versión era imposible encontrar dónde habían puesto los botones. Era mucho más fácil aprender otra aplicación que continuar con la versión nueva. Claro, claro, Y entiendo. Control M, que también es un automatizador, cuando pasó de la versión 8 a la 9, también tuvo cambios importantísimos. Y justamente eh, te confunde mucho. Y eso es una realidad, tal cual, que para eso influye mucho todos estos conceptos de UI y UX. Sí, Bien, bien. Gracias, profe. no, por favor. Exactamente. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mica. Sí. Pero a veces los cambios no son así. Bien, y está bien que preguntes, Lucas, todas las dudas, y está bien lo que vos pensás. Bueno, de repente esos cambios que se producen así vertiginosamente, por decirlo de alguna manera, dejan a vos una buena experiencia como usuario, justamente. De eso se trata UX. Bien, perfecto. ¿Vieron? Ahí están encontrando como tester y como analistas están. Antes tal vez esto era algo que te hacía enojar nada más. Ahora, además de hacerte enojar, sabes cómo se llama. Es un conocimiento más. Profe, y nosotros, por ejemplo, a ver, hay un link ahí que pasaron en el chat donde aparece una parte, o sea, un Twitter, y aparece una página de la FIP. Nosotros, como tester, podemos decir, por ejemplo, mirá, ese botón azul que está representando algo
no tendría que ser azul. Podría ser de otro color también, porque llama la atención más el azul que otra cosa. Todo depende de la empresa. Bien. Todo depende de la empresa. En términos generales, los testers no participan mucho. Sí, si hay un botón solapado, un botón con un mal nombre, un botón que no te redirige o te redirige mal o te lleva a otra parte, eso sí, eso está bien porque ahí hay un defecto importante. Un botón que vos Bien. presiones o cliques no te lleva a ningún lado es bastante crítico, ¿no? Ujú. Pero Claro, eso también, yo te diría, en términos generales no, pero también depende de la empresa, Lucas. Y depende, obviamente, si vos vas a estar haciendo tester o testeando videojuegos, es importantísimo. claro, claro, claro. Sí, justo lo que estaba leyendo que dice Tiago es que sí, hay mucho más estudios de fondo. Lo que pasa es que, bueno, el ejemplo era como más superficial. Yo decía, bueno, dar como una opinión, también decir, mirá, ese botón puede cambiarse de color también. Sí, sí, acá hay cursos en Codo a Codo que coordina Irina, que es excelente profesional, y también hay cursos de diseño, pero siempre es como una cuestión que lo maneja la gente de diseño y es como que es que muchos errores o muchos defectos no se encuentran. Puede ser, sí, que no sea funcional, que diga ingrese a cuentas corrientes y te lleva a caja de ahorro. Ahí estamos complicadísimos, claro, entiendo. pero por el color, el tamaño por ahí puede ser que se superponga con otro botón. Bien. Sí, pues, está bien, está bien. Sí, Gracias, chicos. y ahí está el curso de Irina de diseño, lo recomiendan acá muy bien, sí, 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 sí. Este, aparte ahora todos los cursos tienen esta cuestión de el trabajo integrador. No sé si cuando vos lo cursaste tenían el trabajo integrador, Mica. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces ya lo tenían. Ah, muy bien. Bien, Eri, muy bien. Vieron, es importantísimo que crezcan, que estudien, es muy, muy importante. Bien, entonces, hace foco en el artefacto o, dicho de otra manera, en lo que está dentro de la pantalla. Cuando uno diseña interfaces, el problema es que está resolviendo, está en el diseño, selección y distribución de elementos de la interfaz, textos y campos del formulario, consistencia del diseño con la plataforma, con otras pantallas, etc. Entonces, todo esto que veíamos es lo que hablaba recién de el UI, el diseño de la interfaz. Es importante aclarar que diseño de interfaces no equivale a diseño gráfico. El diseño de interfaz puede incluir o no diseño gráfico. Por ejemplo, cuando uno hace un borrador o esquema inicial del proyecto, está diseñando una interfaz, pero no está aplicando diseño gráfico. Justamente está armando cómo va a funcionar, pero no aplicando un diseño en particular. Está diseñando una interfaz, pero justamente esta parte de el diseño no la está aplicando. Y cuando uno aplica reglas de estilo a una interfaz, está aplicando diseño gráfico, pero no está diseñando una interfaz. Esto justamente, las reglas de estilo es cuando nosotros estamos haciendo el diseño de la interfaz. Entonces tenemos una parte, podemos decir que es la parte que cuando nosotros hacemos cómo va a funcionar, ahí estamos haciendo el diseño, pero no el diseño gráfico. Podríamos poner una palabra, digamos,
o el esquema inicial de un proyecto, cuando estamos armando esto, hace clic y nos lleva, o presionando este botón, nos lleva acá, lo vamos a presentar de esta manera y demás. A eso después sí le aplicamos el diseño gráfico. Una buena UI nos permite dar una buena UX, pero no lo es todo, es un instrumento. Justamente UX es bastante más que UI. Para aquellos, perdón, hay gente esperando. Para aquellos que son nuevos, ¿van entendiendo esto de UI, UX? Sí, profe, sí. Vos me parece que ya lo sabías. Lo fui leyendo en realidad y lo llevé a la práctica y salieron Sí, ahí los está. sin querer. Porque yo no sabía cómo se llamaba, o sea, yo no sabía que se llamaba UX o UI, y cuando lo leí dije, uy, ¿cuántas veces las aplicaciones me han hecho doler la cabeza porque cambiaron de lugar las cosas? O bueno, cuando cambiamos de sistema operativo también, vinieron un montón de ejemplos sin querer. Claro, bueno, eso pasa siempre y ya vas a ver, te va a pasar de estar navegando, decir, uy, acá hay un bug, qué mal que está esto. También. Y es la primera vez pero normalmente pasa, no sé si cómo le pasa a usted, pero cuando son sitios que ingresás por primera vez, es como que inmediatamente el ojo está tan acostumbrado a ese perfil profesional que caes o te llama la atención justo eh, algo que seguramente no está bien, o no encaja en el diseño, o no es funcional, algo pasa, Sí. pero no es amigable, tal cual. Sí, es bastante cierto, porque sin quererlo lo hacemos. Exacto. Exacto, sí, entrevistas, totalmente. Todo esto sí, lo que dice Mara es cierto, absolutamente, sí, claro que sí. Bien, pero ¿cómo se logra esta experiencia? Una buena UX, experiencia de usuario, UX se logra a través del diseño centrado en el humano, el cual es el enfoque de conocer las necesidades de los usuarios y alinearlos a los objetivos del negocio, tomando también en cuenta las limitaciones técnicas. Recuerdan que yo les decía que cuando se hacen las historias de usuario, que tecnología ya y hace poco en las personas, justamente hay empresas que prefieren que las personas que redacten o que escriban las historias de usuario sean personas que nunca interactuaron con el sistema y en lo posible que no conozcan del sistema. A ver, y ahí tienen una opinión distinta, por supuesto. Esto también es real. Bien, hacer foco en el usuario y en la experiencia que se quiere lograr. UX se refiere a lo que experimenta antes, durante y después de interactuar con el artefacto. Justamente esto también es un poco lo que, no sé, digo, con una similitud, Lucas, que vos ingresás antes y ves que te cambiaron todos los botones. Y ya todo eso Claro. es algo que te sucede, algo interno, es una experiencia. ¿Qué pasó acá? Me cambiaron todo de lugar. Encima se nota muchísimo cuando cambian 2 o 3 cosas de lugar. Estamos animales de costumbre, tal cual. Sí, como dice Claudia, se rediseñan las cosas, es verdad. Y cambian muchísimo a veces. Sí, perfecto, pero a vos te da, como usuario, es una experiencia. ¿Qué pasó acá? Me cambiaron todo de lugar. Sin incorporar al usuario no se puede hacer UX, justamente porque es la experiencia del usuario. Por eso resulta fundamental en el diseño de la experiencia comprender en primer lugar a los usuarios y sus verdaderas motivaciones
y necesidades, considerar desde este lugar qué interfaz, qué contenidos y qué interacciones lograrán el resultado buscado y finalmente validar con usuarios los resultados que produce la interfaz propuesta. Justamente que el usuario interactúe a ver qué tan amigable y qué opina de justamente de la interfaz. Después, justamente, miren, las necesidades del usuario, los objetivos del negocio y las limitaciones técnicas. Acá hay muchísima cuestión para hablar, pero lo importante es que hay que tener en cuenta las necesidades del usuario, los objetivos del negocio y las limitaciones técnicas, por supuesto. Sí, Maximiliano, te escucho, disculpa. Menos mal que viene para acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, Buenas tardes. quería comentar algo respecto a eso, también un poco lo que hablaba el compañero. Yo, lo que con amigos también que trabajan de esto, de programación y todo eso, siempre les digo, ¿no notan una especie como de involución con todo esto de las excesivas actualizaciones, demasiado excesivas, ¿no? De decir, siempre tenés que descargar una actualización, vos no sabés ni por qué la actualización, porque vos quizás estabas usando un programa, una aplicación mejor dicho, y la aplicación se te lo anduvo perfecto. Pero es como que la actualización más que nada es cambiar todo el lugar, como si fuera algo así como para tenerte entretenido, ¿no? De alguna manera. Y realmente lo que es errores no siguen presentando fallas. Incluso muchas veces hay actualizaciones que tienen fallas que versiones anteriores no. Eso por un lado. O sea, no sé, yo noto en ciertas aplicaciones como una involución más que algo de mejorar la calidad del usuario. Eso por un lado. Y después por otro lado, me acuerdo ahora que cuando usaba mucho Mercado Libre te cambiaba también cada tanto, no sé si recuerdan, todo el formato, ¿viste? Te cambiaba un poco las cosas, estaban los botones, y por ahí algunas cositas nuevas, pero ellos te daban la posibilidad de volver a la versión anterior. Vos tocabas un botón donde podías volver a la versión anterior. Y yo muchas veces cuando la versión nueva no me gustaba, por decirlo así, por ahí le pasa comentaba el compañero, Mercado Libre te dejaba volver a la versión anterior y yo por ahí trabajaba con la versión anterior durante 6 meses. Pero después a la larga la eliminaba la versión anterior. Entonces quedaba todo ahí como que tenía que ya decir así la nueva, pero por lo menos te daban la chance de seguir usando la anterior. Y sí, bueno, no sé si ustedes hacen las compras, pero vas al supermercado y te cambian todo el lugar, absolutamente todo. Y después sí, pero ¿por qué? ¿A qué obedece? ¿Y algún estudio que hacen y que eso hace que vos comas más o compres más, o que el hecho de estar más tiempo buscando los productos? Tiene que haber una lógica de por qué cambian. Es muy seguido que te cambian un poco lo que vos decís con el software, ahí te... También, sí, 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 sí. Eh, Eso sí, por supuesto. Entonces digo, debe haber algún estudio que la gente que se especializa en eso lo tiene y se aplica de esa manera. Pero sí, hay cambios que debo decir que no siempre son para mejor. Con eso estoy totalmente, Maximiliano. Primero que te lleva un tiempo acostumbrarte a algo que vos ya lo hacías muy rápido. Y después que a lo mejor tiene fallas que el otro sistema no tenía. Claro. Realmente sí, creo que a todos nos pasa, ¿no? Que ¿viste? Todas estas aplicaciones que usamos seguido nos las cambian y creo que casi a veces vos decís, mira qué bueno esto nuevo que pusieron. Sí, hay algunas cosas que están buenas,
por ejemplo, el WhatsApp ahora fue agregando, por ejemplo, limitar los comentarios, borrar los comentarios, no sé, alguna que otra cosilla que vos decís, bueno, sí, está bueno, una herramienta nueva, está perfecto. Pero creo que a muchos nos pasa que nos actualizan la aplicación y que no nos gusta. Realmente. No, no, sí, aparte, ¿Cómo? estoy totalmente de acuerdo con eso, Maximiano, y que nos cuesta ubicar es cuando te cambian los botones y todo eso. Ah, Bien, perfecto. Bueno, entonces tenemos las limitaciones técnicas también. La persona que realiza UX es conocida como UX designer, un diseñador UX, y como parte de su responsabilidad está en investigar qué es lo que las personas necesitan para cumplir sus objetivos y resolver sus inconvenientes. Dentro de las actividades que realiza un diseñador UX están investigación con estadísticas, etnográficas, entrevistas, uno a uno, etc. Evaluaciones heurísticas que comentó la compañera, benchmark, pruebas de usabilidad, análisis de datos, KPI, métricas, arquitectura de la información. Bueno, esto es parte de lo que hace un diseñador UX. Una persona que se empeña como diseñador UX, por lo general, tiene conocimientos de psicología, sociología, tecnología, desarrollo de productos digitales, obviamente, comunicación, marketing, negocios, ventas, diseño industrial, gráfico. El modelo actual ya no apunta a definir UX y por otro lado, justamente, esto es lo que yo le quería decir, que fíjense que arriba nos está dando a entender algo así, ¿no? Cuando nosotros tenemos acá, así se veían los conceptos de UX, UI, pero fueron modificando, justamente. Primero los comenta y los detalla un poco qué es cada uno, pero bien, esto cambia y justamente lo que dice ahora, el modelo actual ya no apunta a definir UX por un lado y por otro lado UI, sino que ya apunta al reconocimiento de UIX o IXD como camino a seguir, por lo que la imagen inicial de este documento ya queda fuera de época, pudiendo interpretar que ahora UI sería el mantel y el plato en donde cenamos y el elemento con que el usuario interactúa con la comida es la cuchara, conformando esta última el IXD de la experiencia del usuario. Por eso es un poco lo que yo le decía, que para mí en un tiempo la figura de el analista funcional y el tester y demás se van a fusionar, el no sé qué nombre tendrá, pero de hecho las empresas están pidiendo ya esos perfiles eh, para, para tester, que sepas de analista funcional y demás. Está pedido en muchas búsquedas del mercado. Entonces, la nueva forma de análisis trata a IXD, que es la interacción del diseño, como la forma de definir formas de operar la interfaz. Por ejemplo, si el ingreso de información o selección se produce mediante teclado, mouse, touch o combinación de ellos. Los flujos de operación y las respuestas del sistema. El caso de la primera imagen, la cuchara, en definitiva, pone el foco en el contacto entre el usuario y el artefacto. Bien, y acá tenemos lo que sucede en la pantalla, interfaz, user interface, UI. La interacción, lo que sucede delante de la pantalla, esto sería lo que sucede dentro de la pantalla y lo que sucede delante de la pantalla. Justamente, acá tenemos el usuario, acá tenemos el artefacto. Y la interacción es esta conjunción entre lo que sucede en la pantalla y lo que vemos en la pantalla. ¿Se entiende?
¿Qué sucede? No, 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 para nada. No, no. Lo que pasa es que acá tenemos justamente lo que sucede en la pantalla, tenemos la interfaz UI, después tenemos la interacción entre la experiencia del usuario y la interfaz del usuario, podéis llamar IXD, lo que sucede delante de la pantalla. Este es el artefacto y este es el usuario. Por otro lado, UX viene a incorporarse al lenguaje habitual como la usabilidad y la experiencia del usuario conformada por UI más UX más XD igual a UIX. Entonces, todo esto, la suma de la interfaz más I de X más la experiencia de usuario nos da UIX. Entonces, primero tenemos estas tres y estas tres sumadas nos dan UIX. Bien, esto era algo que... No, Claudia, es interpretar cómo es la nueva versión de que ya no es más UI UX. Ahora no es más la interfase y el usuario, la experiencia de usuario, sino que hay combinaciones que fue progresando, que se fue creando, y esto pueden también ser motivo de una pregunta en una entrevista, porque si vamos a trabajar en desarrollo y vamos a testear, nos pueden preguntar si tenemos conocimiento de UI UX, al menos nosotros podemos decir que sí, y podemos decir de cómo varió esta cuestión a través del tiempo y cómo se fue mejorando. Es eso, es una parte de conocer algo que nos puede tocar puntualmente en alguna entrevista y que después tiene que ver con el diseño. Un poco la pregunta que hizo Lucas, bueno, nosotros podemos o no podemos opinar sobre el diseño, pero por ejemplo, en una cuestión como la que estamos haciendo ahora de tu mecenas, sí podemos preguntar, sí podemos, a través del análisis, podemos preguntar las dudas y podemos sugerir, y ahí sí, Lucas, podés poner que el botón sea de tal tamaño y en tal lugar. Por supuesto que sí, claro que sí. Ahí sí lo podés hacer, porque ahí todavía no hay nada hecho. Todo lo que estamos viendo es para hacerse, y además, si es la primera versión, a lo mejor eso cuando llega al cliente, el cliente lo ve, lo analiza con el analista funcional o el product owner y dice, sí, está bien, podríamos cambiar acá, podríamos redimensionar esto, y ahí se produce un cambio a pedido del equipo que está haciendo el análisis de requerimientos o de requisitos. Sí, por supuesto. Bien, bueno, esto era todo. Ahora empezamos con los casos de prueba. Pero antes de los casos de prueba, me gustaría trazar una línea de... ¿Alguien me cuenta, si tiene ganas, de cómo llegamos a un caso de prueba? ¿Cuáles son los pasos hasta llegar a un caso de prueba? ¿De dónde arrancaríamos? Tu mecenas, ¿qué sería? Un caso de uso, un escenario de un usuario interactuando con el sistema. No, a ver, nosotros cuando recibimos el documento de tu mecenas que estamos en ¿Del sitio? ¿Cómo?
probar una funcionalidad del sitio, va, tener la Sí, posibilidad. perfecto. Lo que nosotros nos llega a través de tu mecenas, eso sería un documento de requerimientos. El analista funcional nos acerca ese documento. Entonces, nosotros tenemos un documento con los requerimientos del sistema, todavía no hay nada hecho. Empezamos a plantear nuestras dudas, nuestras sugerencias, nuestros cambios. Ahí que estamos haciendo el análisis, entonces, el documento de requerimiento, el análisis de requerimiento. Lo que vamos a hacer ahí puntualmente es plantear nuestras dudas, preguntar lo que no es claro, sugerir cambios de cómo haría esto, qué cambiaría acá. Bien, y eso tendría distintas versiones, tendría un ida y vuelta con el cliente a través de la lista funcional o el product owner, y en un momento tendríamos ya listo el documento para pasar a la siguiente etapa. Ahí sí, como dijo Cristian recién, tenemos el caso de uso o la historia de usuario. Y el caso de uso o historia de usuario es lo que nos llega a nosotros para hacer el test case o caso de prueba. Entonces, todos esos pasos son los pasos a seguir para justamente realizar el test case o el caso de prueba. Recuerden siempre que cuando nos acercan el caso de uso, tenemos que pedir el lote de datos o los datos de prueba o los datos con los que los vamos a probar. Siempre, además del caso de uso, tenemos que pedir los datos. Y el caso de uso nos llega a nosotros, que escribimos los test case o los casos de prueba, y también a la gente de desarrollo, que es la que va a codificar, la que va a hacer el programa, la que va a escribir el código, y después nos va a avisar a nosotros para que con el test case o el caso de prueba lo vamos a probar. ¿Se entendió todos los pasos o cómo se origina esto y por qué llegamos al caso de prueba? Si hay alguna duda... Y a mí me costó un poco, perdón, no entendí una parte del principio, profe, pero luego bueno, lo podría decir así de forma resumida nuevamente, si no le molesta. Pero por supuesto que no me molesta. La idea es que lo entiendas. ¿Cómo me va a molestar? Gracias, profe. Que vos no entendés. Lo primero que se hace es recibir el documento de tu mecenas. Sí. Después hacemos lo que están haciendo ustedes ahora con tu mecenas, varias veces. O sea, preguntamos, proponemos, sugerimos, todo eso, ¿sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí. Perfecto, ya tenés el 80% entendido. Después de ahí se genera el caso de uso o la historia de usuario. La historia de usuario, sí. Según sea metodología tradicional o metodología Agile. Sí. Y después eso más los datos nos dan a nosotros y nosotros hacemos el test case o caso de prueba. Ah, ok. Y los de desarrollo con eso mismo hacen el programa. Entiendo. Bien. Bien, es eso, Lucas, no es otra cosa. Ah, ok. El documento, el documento de requerimientos, análisis de requerimientos, caso de uso, historia de usuario, y ahí test case o caso de prueba. Y la gente de desarrollo va a generar el código, utilizar ese código. ¿Estamos ahí? Sí, gracias, profe. No, por favor, ahí, eso es. Lo que pasa es que esto es pregunta de todas las entrevistas, esto es ¿por qué? Porque es lo básico, porque es entender nuestra profesión, sobre qué tenemos que actuar. Esa es la realidad. Y mucha gente va a una entrevista
sin tener el concepto de qué es un caso de uso y qué es un caso de prueba, ni hablar de una historia de usuario. Entonces, obviamente que no, pero ese es el recorrido más o menos lógico que tenemos que tener. Bien. Entonces, esto era lo que yo les había dicho para más o menos ingresar acá en los lineamientos para la definición de casos de prueba. Después tenemos la introducción, justamente. Tiene la finalidad de unificar criterios a la hora de generar casos de prueba. Los mismos deben ser escritos con el detalle suficiente para que un nuevo integrante del equipo pueda empezar rápidamente a ejecutar pruebas y a encontrar defectos. Muy bien, esto, como ya se lo expliqué en algún otro momento, ¿por qué dice esto? Porque puede ser, y es en general, que la persona que escribe el test case o caso de prueba no lo ejecute. Quien lo ejecute sea alguien que es nuevo en el equipo y eso le va a dar conocimiento y va a ir aprendiendo de los test case a la vez que los está ejecutando. Por eso en toda estructura de un caso de test tiene que decir quién lo creó y quién lo ejecutó, porque probablemente no sea la misma persona, por más que estén en el mismo equipo, que el que lo crea que el que lo ejecuta. Y además también tendría justamente mucho que ver con esto de la trazabilidad. Entonces por eso dice, para que un nuevo integrante del equipo pueda empezar, justamente porque en muchas empresas se trabaja de esta manera. La persona que tiene más experiencia genera el test case o el caso de prueba y la persona que es más nueva, que tiene menos experiencia, lo ejecuta y va viendo cómo es el contenido y todo lo demás. Se va familiarizando, es una manera de entrenarse con eso. La utilización de estas prácticas en la definición de casos de prueba permitirá detectar en forma temprana problemas en la especificación o en el diseño, por eso depende lo que se busque, evitar que por contar con casos de prueba sin riqueza queden problemas sin detectar. Justamente, recuerden ustedes que en aquellas ya lejanas clases que vimos de ontología o el código de ética, decía que por más que nosotros tengamos alguna idea que el sistema no está funcionando bien, no podemos probarlo como de una manera muy liviana, porque después lo que no reportemos nosotros, indudablemente lo va a terminar reportando un usuario cuando el sistema esté en producción. Y ahí vamos a tener que tener una mesa de ayuda, un helpdesk o lo que fuere, y vamos a, digamos, los errores detectados por los usuarios siempre son de un costo súper elevado, además del desprestigio, ¿no?, de la empresa. Además, que también lo contaría como un costo. Justamente, esto es lo que decía cuando veíamos el código de deontología o código de ética. Después, lograr un mayor entendimiento de los casos a probar, para de esta forma acelerar la ejecución de los mismos. Claro, si nosotros estamos desde esta etapa de los análisis de requerimiento, vamos a tener todo muy claro, realmente. Y recuerden también que omití decírselo, que el analista funcional llega hasta la función, hasta entregarnos el caso de uso. ¿Sí? ¿Está bien? Toda la interacción con el cliente y demás, con el análisis de requerimientos y todo esto, cuando entrega el caso de uso, de ahí en más empiezan a trabajar los testers. Por eso, en este continuum que son las dos profesiones, es muy probable que las empresas pidan que la gente que hace
testing sepa de análisis funcional y el analista funcional sepa de testing. Bien. ¿Se entendió esto, Lucas? Lo que nosotros recibimos es la última parte de lo que hace el analista funcional. Va queriendo, me alegro. Lo que necesite preguntar, por favor, vos y todos, ¿no? Porque no se queden con dudas, pero... bueno, igual se está grabando, ¿eh? Bien. Entonces, características de los casos de prueba. Los casos de prueba deben contar con 3 características mínimas. Dice 3 características mínimas. Esto deben ser testeables. Justamente, esto de testeable es independiente del autor ejecutor, lo que decíamos hace unos minutos. Independiente de quién lo haga y de quién lo ejecute. La idea es que por cada prueba no haya que leer ningún documento extra o preguntar qué se quiso decir o cómo se hace. Esto es lo detestable, que independientemente del autor, ejecutor, la idea es que por cada prueba no haya que leer ningún documento extra o preguntar qué se quiso decir o cómo se hace. Después, completos, pero sin información innecesaria. La idea es que no se asuma que el que ejecuta va a probar cosas no explicadas o no explicitadas o no pedidas en los mismos. Acá esto va a pasar siempre y entiendan que lo que no se les pide, porque siempre es lo mismo, pero ¿cómo no probó eso? ¿Está solicitado en el test case o caso de prueba? No. Entonces no lo tiene. Sí, pero no. No. Nosotros cuando hacemos un test case tenemos que hacerlo con la finalidad para la cual se nos pide y no tener que inferir cómo no probó eso. Y no lo probó porque no lo tenía que probar. ¿Se entiende el concepto? Es muy común esto de que puede haber alguien que, ¿cómo no ejecutó esto? Es básico. Bueno, si es básico, hay que hacer un caso de prueba que vaya sobre lo básico y pruebe lo básico. Esa es la realidad. No pedirle a la persona que lo va a ejecutar, que tal vez sea la persona que menos experiencia tiene del equipo, ¿por qué no lo probó? Esto es muy común y la realidad es esa, justamente. Nada de lo que no se pide se le puede exigir. Si no se lo pide, no se ejecuta. ¿Está claro esto? Eso es muy importante. Y no hay forma de que ustedes se puedan hacer cargo porque no ejecutaron algo que no se le pidió. Siempre es así. Y después, reutilizable, la idea es que los casos diseñados sean reutilizables para otros test o funcionales de la aplicación. Reutilizables. La idea es que los casos diseñados sean reutilizables para otros test o funcionalidades de la aplicación. Acá, ¿qué ejemplo me pueden dar de reutilizable? Los que quieran. ¿Qué sería reutilizable? ¿Y algún caso de prueba antiguo? Una tarea que se puede aplicar en varios entornos, por ejemplo, subir un archivo, una imagen al sistema. Eso lo puedo estar usando en 20 lugares, en la ventana de login, en la ventana de configuración del usuario, en la ventana de subir evidencia del sistema. Sí, muy bien, muy bien, perfecto. Nosotros, por ejemplo, tenemos un test case que es probar el login. Muy bien. Lo tenemos armado y después cambiamos
el usuario y su clave, password o contraseña, y podemos probarlo con los usuarios que nosotros querramos. Después, si tenemos un test case y lo ejecutamos en Google Chrome y nos piden en Mozilla, nos piden en Edge, solo cambiando Mozilla, Edge o lo que fuere, ya lo podemos ejecutar de nuevo. ¿Se entiende? Por eso es reutilizable. No, ok. Sí, se entiende. Lo podés usar. Eso es como si fuera una plantilla. Es una plantilla. Bien, ¿quién dijo eso? Yo, no me están Bien, Claudia, está bien. Tenés un punto y medio más en el final. Bien, no, en serio. Bien, está perfecto. Es una plantilla y solo cambias, en este caso, el browser. Y lo podés ejecutar y se supone que vos estás chequeando con eso distintos browsers. O fíjense si les toca con alguna... Exactamente, por eso dice reutilizable. O nos toca con las distribuciones de Linux, con una u otra distribución de Linux, y tenemos que probar otra distribución solamente con cambiar y ejecutar ese test case, ya estaría armado y se podría utilizar y sería reutilizable. Igual, cuando nosotros usemos la herramienta, van a ver que nosotros tenemos la posibilidad a través de esa herramienta de clonar. Tenemos un test case, lo clonamos, le cambiamos el nombre y ya lo tenemos preparado para ejecutar otra cosa. ¿Se entiende? Eso lo podemos hacer y lo vamos a hacer, lo de clonar. Entonces, ahí mismo lo clonamos y ya tenemos otro test case y le podemos cambiar el nombre, lo podemos renombrar, le cambiamos en este caso el browser o el sistema operativo y ya lo ejecutamos. Sí, eso es una gran ventaja de poder clonar, porque nos ahorra un montón de trabajo, realmente. Bien. Por eso dice reutilizable. Se puede construir un juego de caso de prueba por cada caso de uso. User Story o Epic. Voy, de nuevo. Entonces, a ver, vamos a repasar de nuevo estos conceptos que viene muy bien que los repasemos. Bien, nosotros tenemos en las metodologías tradicionales casos de uso. En las metodologías Agile tenemos User Story, épicas y iniciativas. Entonces, lo más chico, lo que se ejecuta en un sprint, que es esa planificación de 2 semanas, que es justamente eso, es el User Story o la historia de usuario. Varias historias, si esa historia de usuario no ingresa en un sprint, hay que subdividirla en otra historia de usuario o una subhistoria, pero tiene que ser del tamaño que se pueda ejecutar con un sprint. Entonces, esa es la idea. Después, un conjunto de historias de usuario forman una épica o un epic. Y el conjunto de epic forman una iniciativa. O sea, lo más grande es la iniciativa se divide en épicas y las épicas se dividen en historia de usuario. Y las historias de usuarios en sí son aquellas que nosotros vamos a poder desarrollar en un sprint. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Y los casos de uso son de metodologías tradicionales, obviamente.
¿Se va entendiendo? Sí, entendí, pero bueno, Fabricio y yo también estamos, si lo puede repetir de vuelta. Sí, cómo no. Ahora, disculpen, estoy buscando una pastilla con dolor de garganta, es importante. Bien, ahora a ver si lo puedo ayudar con esto. Déjenme ver un segundo, por favor. A ver. Bien. A ver qué tengo acá. Me parece que no tengo nada. Sí, tengo jengibre, tengo las raíces, tengo molido. A ver, historias de usuario. Bien. Tenía un apunte de historia de usuarios. Acá está. Muy bien. Bien. Justamente, a ver, por acá abajo estaba esto que quería mostrar. Acá está. ¿Ven? Tenemos que una historia de usuario, otra historia de usuario, una subhistoria. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque seguramente era más larga, que no ingresaba en un sprint, que era esa aplicación de 2 semanas durante la cual se desarrollaba esto. Entonces, toda la suma de estas historias de usuario forman una épica. Después tenemos otra épica que tiene otras historias de usuario y puede tener alguna subtarea, y tenemos otra épica que tiene otras historias de usuario. Bien, entonces, el conjunto de historias de usuario de este grupo pertenecen a la épica 1. Las del grupo 2 pertenecen a la épica 2. Así la de la 3. Y todas juntas forman una iniciativa. Entonces, la iniciativa es el marco que contiene todo lo demás. Después, las iniciativas las podemos dividir en épicas, y estas épicas las podemos dividir en historias de usuario, en realidad. O si esa historia de usuario trasciende o no la podemos ingresar en un sprint, vuelvo a repetir, sprint, planificación que se realiza en metodologías Agile en un periodo de 2 semanas. 2 semanas como ejemplo. Digo, cortas, y se desarrolla en ese periodo de tiempo. Bien, por eso le quería mostrar esto de... Después se lo voy a subir esto porque está bueno que lo tengan. Bien, ¿se entendió un poco con el...? Sí, gracias. Bueno, ¿se entendió ahora, Lucas, con el gráfico un poco mejor? Sí, profe. Lo importante es que nosotros nos basamos en los sprints. Ese sprint, lo que tenemos que hacer es que la historia de usuario la podamos desarrollar en 2 semanas. Entonces ahí vendría buenísimo para, si es más grande, la tenemos que subdividir. Ese conjunto de historias de usuario van a formar las épicas, y las épicas van a formar la iniciativa. Y los casos de uso son los casos de uso, que es la metodología tradicional. Bien, gracias, profe. No diga gracias, Lucas, es lo que tengo mínimo. Todos los que están ahí al palo de dedo
Bueno, No, a ver, está bien. Te lo van a agradecer. Cuando seas gerente y le des trabajo a todos, vas a ver. No hay ningún problema. Nunca sabe uno la vuelta de la vida, Lucas. ¿Qué querés que te diga? pasa que la otra vuelta, por ejemplo, Egeria, cuando estábamos haciendo el trabajo, ella me contaba sobre las metodologías Scrum y los Sprint. Le digo, mirá, yo la clase pasada no lo entendía eso. Me mandó un cuadrito y ella me explicó y todo. Y dije, mirá vos, que, o sea, no sabía que había otra metodología que se llamaba Spotify, que la usan los chicos, bueno, la usaban, la dieron a conocer los chicos de Spotify también. Entonces, como que fueron cosas que me fui enterando en que Sí, 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 está. Programación extrema, Kanban. Lo que pasa es que eso, yo les dije que si quieren ver alguna en particular, podemos utilizar o algún sábado, algún día fuera del programa, porque no, sí, lo que pasa es que yo no puedo dejar de decirles o de mostrarle o hacer un paralelo entre las metodologías tradicionales y las metodologías Agile. ¿Por qué? Porque hoy en día va a ser muy difícil que ustedes vayan a una empresa y que sea solo metodología tradicional. Y por ahí puede haber alguna empresa que trabaje solo en Agile. Sí, claro que puede haber, pero lo más probable es exactamente lo de Claudia. Bien, bien. Claudia quiere llegar a 2 puntos, ya va por 1,5 puntos, quiere llegar a los 2 puntos. No, está muy bien el comentario. Digo que pueden tener una metodología tradicional, pueden tener una metodología Agile pura, pero lo normal y lo corriente es que tengan distintos híbridos entre tradicional y algunas cuestiones lo hagan con metodologías Agile y algo tengan en tradicional, lo mismo que las historias de usuario y los casos de uso, y muchísimo más, Lucas, si son empresas de servicio, son empresas que atienden clientes, por ahí, si es un banco, la cuestión está más definida, pero si es una empresa global o Accenture, que tienen algún cliente que otro, se estima, van a tener distintas tecnologías con distintas combinaciones de tecnología. Por eso esas empresas son, aparte de ser empresas, son excelentes escuelas para aprender distintas metodologías, porque ahí está todo, digamos. No, por favor, esa es la idea. Y muchas veces nosotros por ahí sí, lo que dice Claudia, por ahí tanta combinación como empresa vayamos a trabajar. Por eso esto es lo difícil. Lo difícil es esta etapa de ver toda la teoría, de tratar de cubrir todos los conceptos, pero sin engancharnos en uno e ir muy profundo en eso, pero porque después, cuando a vos te tome la empresa, te va a capacitar en su forma de resolver los problemas. O vas a recibir el entrenamiento para manejar la tecnología que ellos consideran que es la mejor o la que están usando en ese momento. Por eso digo que lo que dice Claudia es súper importante. En ese aspecto, en que cuando vas a ingresar a la empresa, lo importante es que vos tenés que saber todo esto para que te permita ingresar a la empresa. Porque esto es el marco de conocimiento, digamos, abstracto, que es el marco de conocimiento general, que hay una metodología Agile, que hay una metodología tradicional, que perfectamente pueden convivir con distintas combinaciones, que una no reemplaza a la otra. La idea es que aún no pasó eso y también es súper importante que ustedes tengan ese conocimiento, pero a partir de ese conocimiento la empresa va a decir, bueno, está bien, elijo este colaborador. Y después pasás justamente a la etapa donde te comienzan a entrenar, ya cuando estás dentro de la empresa. Para que le voy a ingresar a Luis, que se le durmió el gallo.
A ver, y lo tendríamos que ver ya, porque bien, dejémoslo esto. Fíjense, vamos con esto, así queda claro. Se puede construir un juego de caso de prueba por cada caso de uso, user story o epic. Cada caso de prueba mínimamente representa una opción, función o escenario. Esto es lo que dijo el compañero recién. Las posibles rutas o los posibles caminos para llegar a solucionar un problema los denominamos escenarios. Por cada escenario, al menos vamos a tener un caso de prueba, porque dice, bueno, probé esto, muy bien, ¿y funciona? Sí, pero ¿dónde lo probaste? Y lo probé con Google Chrome, y con Mozilla, y con Edge, bueno, entonces ahí cambia la perspectiva. Bien, bueno, a ver, vamos con el, entonces, muy bien. Vamos a ver el grupo 2 y que la idea de esto, queridos alumnos, y la persona que se le durmió el gallo, que llegó recién, se fue, se enojó y se fue. Bueno, vamos a ver el trabajo del grupo 2. Está bueno que si a alguien le sirve o si alguien tiene alguna duda, sea o no del grupo 2, consulte. Bien, vamos con eso. Entonces, el grupo 2, muy bien. Acá está el grupo 2, muy bien. ¿Cuál será? Primera entrega del proyecto esta. No, profe, el otro. El de Bien, muy bien. Viste que como siempre elegí el que no era. Qué puntería, ¿no? Bien, vamos a ver. Miguel, ¿se conoce el tiempo de promedio actual? Bien, estas son las preguntas. ¿Qué otros formatos? Me gustan estas preguntas muy simples. Obviamente que hay trabajos que tienen preguntas súper técnicas. No las considero que sean incorrectas, ni mucho menos, pero digo, para un primer acercamiento, estas preguntas son muy válidas. ¿Qué horario correrá el batch? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se almacena? Y tamaño. Muy bien, Patricia. Preguntó todo así. Muy bien. A ver, específicamente, ¿cuál campo será obligatorio? Marcarlo con un asterisco. Así el usuario lo reconoce. Muy bien, muy bien. Sugerencia, aclarar a la derecha de cada campo a completar el tipo de dato a ingresar que admite. Bien, María Belén, muy bien. Sugerencia, colocar todo en el mismo idioma, contraseña, muy bien. Vieron que yo trato, cuando estoy con un apunte, de nombrarlo en castellano y, si es posible, ponerle varios sinónimos. Ya sé que cuando digo waterfall empiezo con cascada, con secuencial lineal, con secuencial, y usted dice, pare que me cansé ya, tantas cosas me confunden, pero a veces hay cuestiones que se la conoce con distintos nombres, y por ahí en un artículo está de un nombre y en otro con otro, y hace referencia a lo mismo. Especialmente tiene mucho que ver con los países también. Sugerencia, colocar todo en el mismo idioma. Esto, Mica, lo apoyo totalmente. Colocar el verbo en acción, confirmar. Bien, bien, bien. Ven que acá no se mete con el diseño ni nada, simplemente le está diciendo, bueno, que sea contraseña, confirmar contraseña. Esto es muy válido, Mica, y no es entrar en conflicto con nadie. Sugerencia, eliminar el T y agregar el signo de pregunta inicial. Bien,
¿Podría el cursor ir al campo que no se completó o se completó de manera errónea en cada campo de los datos? Bien, quizás 30 dado que existen apellidos dobles más extensos. Bien, Mica, ¿eh? Bien, vamos a abrir esto. Sería mejor no blanquearlo, pero sí llegar el cursor mostrando el cartel. No es un email válido. Sugerencia: agregar el phone, confirmar email, valide contra email para evitar errores de tipeo. Si estos no son coincidentes, mostrar el mensaje, el mail no coincide, poniendo ambos phone en rojo. Bien, muy bien. Bien hasta acá, muy bien hasta acá. Mucho detalle y muy bien preguntado. Esa es la realidad y muy respetuosamente sugerido. Bien, está bien. Para mejor visualización y selección, mostrar un elemento drop-down con las nacionalidades admitidas. Bien. Patricia no la escuchó a Mica y le ponga un elemento desplegable. Bien, no, está bien. Castelli, bien. ¿Qué tipo de archivos multimedia admite? Perfecto. En caso de necesitar subir más de un archivo, se podría brindar la posibilidad de un check si se deseara subir. Bien, muy bien. De no serlo, mostrar mensaje superior al tamaño máximo admitido y te permita hacer upload de otro archivo. Marcar el resto de los campos obligatorios con un asterisco para poder diferenciarlos. Podría saltar otro error como que el archivo excede el tamaño permitido. Bien. Posibilidad de ingresar en un campo de texto si la opción es otros para más especificación. Tiene la opción de otros para que se pueda agregar el que más lo represente. Muy bien. Dado que parece un proceso largo, lo separaría del registro o lo pondría al final para que la información quede ordenada. Muy bien, la sugerencia es válida. Después esto vuelve al cliente y lo hablarán con el analista funcional y te responderán, pero está planteado muy bien. Sería bueno que este campo tenga la opción de ocultar los caracteres que se ingresan. Perfecto. Hasta acá vienen muy, pero muy bien, Bien. Sugerencia: agregar un mínimo de caracteres, al menos combinatoria, mayúscula y minúscula, o numérico y alfanumérico. Bien. Las pondría como texto, a medida que vaya tipeando se conviertan en bien. Le podría... password no son coincidentes y en lugar de borrarle le mostraría lo que tipió. Bien, acá coincide Mica. El email de bienvenida verifica el email del usuario, te redirige a la página de sign in. Buena pregunta, María Belén. ¿Con qué propósito está pensado ese link? Hasta no registrarse no posee usuario ni password grabada, porque no entiendo, por lo que entiendo no podría recuperarla. Por supuesto, muy bien. ¿Se vence la clave? Muy buena pregunta. Perfecto. A ver, se podría poner una aclaración al costado del campo que aclare los intentos que tendrá y los que pasará si son fallidos, cuánto demora la autorización, cómo específicamente se harán los permisos, cómo sería como administrador total del proyecto, de su proyecto. Bien. Alfanumérico se admite, puede nombrarse con caracteres especiales únicamente y editarse luego. Bien. Sugeriría que se complete con la categoría otros si el usuario no elige ninguna opción. ¿Por qué está aperturado en descripción corta y larga? Pondría descripción como font y le pondría 500 caracteres como máximo, haciéndolo más liviano. Bueno, y si querés también le podés poner que lo vaya contando para que sepa cuántos caracteres tienen.
hay muchísimas páginas o muchísimos lugares donde utilizan esto, ¿por qué no preguntarlo acá? Pero igual está muy bien, muy bien. Debe mostrar una etiqueta complementaria, el máximo de caracteres permitido ingresar en este campo para solicitar donación, colaboración, cuántos decimales admite. Ahí está, bien, claro, justamente, arriba dice que si no se especifica lo contrario son números enteros. Bueno, pero acá habría que, porque el trabajo viene excelente, acá habría que poner uno solo. O se saca este comentario, lo que puede, porque está muy bien, y esto sería una cuestión interna, no tendría que llegarle, porque esto después se entiende que nosotros hacemos estos comentarios, los toma el analista funcional y se los lleva nuevamente al cliente. Entonces, perfecto, como revisión nuestra interna, y después de acá, si quieren, hacen uno solo o lo sacan. ¿Se entendió? Pero está muy bueno este trabajo, ¿eh? Realmente, hasta acá, les digo, para aquellos que estén con dudas o tengan alguna, o se les complique con algo y no me hayan consultado como le pedí, está muy bueno para que lo tengan como referente. Yo hasta acá lo recomiendo. Esto lo podrían eliminar, por favor. Después, sugerencia, agregar una aclaración que se indique que debe completarse 7 espacios, le sugiere el nombre de archivo asociado al proyecto, cuáles son los formatos permitidos, un teléfono es obligatorio y el otro no. Sí, lo que pasa es que los teléfonos de línea normalmente los ponen, pero ya no los ponen como obligatorios, Patricia. Normalmente, está muy bien la pregunta, pero me ha pasado de algunos sitios donde el celular es obligatorio y el de línea no. Ya que mucha gente ya no tiene teléfono. Exactamente. Sugerencia, que acepte como máximo 8 números, dado que bien esto, muy bien, Mica. Aclarar que no se requiere escribir 15, muy bien. ¿Dónde los va a guardar? ¿Durante cuánto tiempo? Agregar separador de miles para mejor comprensión. Y acá, Mica, ¿cómo hacemos? ¿Qué ponemos? Punto, coma, nos guiamos como Estados Unidos, nos guiamos como Argentina. Yo pondría un punto, profe. Bien, sí, y está bien, mal lo mío, porque si estamos en punto .com, sería punto. ¿Y si se autocompleta por sí mismo? O sea, por ejemplo, si nosotros ponemos 100 y ponemos un cero más, que se haga un 1000 y lo pone solo el programa. Pues, ¿Quién habla? Lucas, me molesta la gente más inteligente que yo. No, está perfecto. ¿Cómo se llama? Un programa de stock que hace eso. Perfecto, sí, está bien. Lo que pasa es que cuando me di cuenta, porque digo, ¿qué ponemos? ¿Coma como algún país o punto? Después dije, no, pero si estamos en .com.ar, en este sería punto. Después, cuando esté desarrollado el internacional, lo vemos. Y salís vos con otra solución que ya estaría puesta por sistema, y ahí ya no me gustó mucho, Lucas. Está bien. No, muy bueno, te felicito. Genial. Para mí, vos ya sé que no sabés, pero mirá, Lucas, ya estoy sospechando, Le ponemos bomba. No me cabe duda. No, es 0.25 más, Claudia, porque tuvo que me moleste, no quiere decir que no lo felicite. Así que no, es punto 25 más. La otra vez me dijeron que A ver, este tipo de más allá de la broma, pretendió hacer una broma, lo valoro muchísimo, esta participación,
se valora, porque todos aprendemos. Justamente, yo queriendo hacer un comentario, recapacito, no, pero si estaba en .com.ar, y después vos me decís que puede ser automático, y es súper válido. Lo que es importante es que este trabajo de este grupo 2 está muy, muy bueno realmente. Vamos a seguir. Bien, perfecto. Número de cuenta, cuánto es el mínimo, cómo se calcula la cuarta columna, para qué operación y datos usa, qué sucede si se supera el monto máximo, poner una etiqueta, cuando pase el mouse por el más diga agregar fila para recompensas, colocar una condición máxima de 5 cifras o mínimo 2, contradicción si la matriz es alfanumérica, por qué el campo de la recompensa es alfabético. Bien la pregunta, aclarar que esta cantidad disponible puede ser modificada, pero no por un valor menor al que tenía antes. Bien, ¿por qué no tomarlo del listado de entidades del Banco Central de la República Argentina? Por default, propondría que tome los primeros 5 dígitos del CBU y cargue el banco al cual pertenece de ese número de la nómina de entidades. Bueno, ahí es demasiado técnico. No, está perfecto, María Belén, muy bueno. ¿A qué se refiere con nombre de cuenta? Bien. Colocaría un contador de números mientras lo completa para que note a simple vista. Error, bien, muy bien. Esto está excelente. Hábiles de corrido, bien. ¿Dónde va a poner font? Estado. Aparece mientras está en el curso del proyecto o cuando termina. Si borro el proyecto 005 y vuelvo a crear otro, se vuelve a utilizar ese nombre o continúa. No, debe. Perfecta la pregunta. No se puede. Recuerde que yo decía que es conveniente hacer como los DNI, no volver a utilizarlo. Por más que se dé de baja, ese ID o ese número queda asignado a ese y no está bien reemplazarlo. Suma uno por vez, que se aporte independientemente, que sea la misma persona. Si en vez de hacer un aporte de 5 una vez, hago 5 aportes de 1, sumaría 5, provocaría algún cambio. Muy bueno. Ah, la pucha. Bueno, a ver, grupo 2, excelente trabajo. Obviamente está súper aprobado. Pero acá le pongo, esto no va a tener, súper aprobado, no va a tener, por un concepto que es el primer trabajo, no va a tener una nota numérica, sí va a tener una nota de aprobado o no aprobado, pero este trabajo, gracias a ustedes que hicieron un trabajo excelente. A ver, enorme agradecimiento de mi parte por el trabajo que hicieron. Muy bien analizado, las preguntas hechas con muchísima empatía, muchísima inteligencia. No, esto es un muy buen trabajo. A ver, si alguien tiene alguna duda, yo pediría por favor que tomen en cuenta este trabajo realmente.